Hoy se produjo una reacción histórica en los mercados. Después del triunfo oficialista subieron los bonos y las acciones más de un 20%, pero además bajó la cotización del dólar. Y Morgan Stanley y JP Morgan emitieron informes para la compra de activos locales, para hablar del panorama económico y financiero que se presenta ahora, en este momento, después de las elecciones. Estamos en comunicación con el economista Iván Kachanovsky. Iván, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, a velocidad de vértigo, diría yo, del viernes al lunes, ¿cómo ha cambiado el panorama? Sí, cambió mucho porque, bueno, se descontaba un resultado, al final pasó un resultado mejor de lo esperado. Y bueno, los mercados reaccionan bien básicamente porque se consolida un poco el rumbo que planteó el gobierno de mantener un equilibrio fiscal, de la consolidación fiscal, de tratar de reducir el gasto público lo más que se pueda. Y sobre todo también una cuestión política de que con este nuevo Congreso ya se descarta que el oficialismo gana músculo político, que era lo que le faltaba, era gran parte del problema que tenía, ¿no? Y por eso en las últimas sesiones de los congresos le estaba costando, y ahora, bueno, ya por lo menos tiene un tercio garantizado, y al irle tan bien incluso se podría hasta especular con que se anima a hacer alguna reforma estructural, que esa era la parte menos probable quizás, no que la propongan, sino que pueda volverse a llegar a ser una realidad, ¿no? De que si hay buenas negociaciones, hay buen diálogo y se suman otras fuerzas y otros miembros del Congreso a acompañar, bueno, podría ocurrir alguna reforma estructural, y eso obviamente sería muy bueno. Bueno, con este resultado y esta euforia en los mercados, el gobierno está en una suerte de cresta de la ola, ¿sí? ¿A qué tipo de reformas te referís? ¿Privatizaciones, aumento de tarifas, cambio en las leyes? ¿Cuál de todas? No, me estoy refiriendo a cuestiones más de fondo que por ahí podrían ser la reforma laboral o una reforma impositiva. La ley Bases 2. Una ley Bases 2, donde ahora tenés un Congreso con otro músculo político, que era lo que le faltó a la ley Bases 1. La ley es la misma, pero digamos, la ley Bases está pensada, o la ley Ómnibus está pensada para un Congreso que, bueno, que no es débil, que está cerca de las mayorías, que tiene mucho poder de negociación. Ese no era el caso en los primeros 2 años de Milei. Ahora no es que tiene quórum ni mayoría, pero queda bien parado, ¿no? Y si el gobierno corrige lo que antes hacía, que era dialogar poco, y empieza a dialogar más, bueno, uno podría aspirar a que ocurra algunas de estas reformas. Hay un informe del Bank of America de hoy, justamente, que te habla de un dólar en 2025 a 1.450, que es más o menos lo que se está cotizando hoy, y 2026, 1.700. Habla también de mayor solidez. ¿Qué podemos esperar con respecto al dólar y también con respecto a las tasas de interés y a la economía en general? Bueno, fíjate que el dólar bajó, al principio bajó bastante, después subió un poquitito a lo largo de la jornada, pero se volvió a meter en las bandas. Lo cual te dice que el dólar estaba un poco en modo pánico, ¿no? En modo de, bueno, ojo que si al gobierno le va mal las elecciones, vuelve el populismo. Porque fíjate que cada vez que gana el populismo, todas estas variables se ponen nerviosas, ¿no? Pasó en las PASO de 2019, cuando Alberto le ganó a Macri, y el dólar se disparó, los mercados se pusieron nerviosos. Pasó el 7 de septiembre, cuando perdió por paliza en Buenos Aires la Libertad Avanza, y los mercados se pusieron muy nerviosos. Y esa fue la última lección, era la información con la que contaba el mercado, ¿no? Entonces, al ver que esto se revierte, bueno, el dólar salió del modo pánico y se fue a algo más normal, ¿no? Entonces, lo que yo me imagino es que si se mantiene el equilibrio fiscal, si el gobierno muestra diálogo, que va a negociar y que no se va a encerrar en sus ideas, un dólar que va a tener menor volatilidad, ¿no? Obviamente no alcanza solo con la gobernabilidad en el Congreso, vos tenés que dar las señales económicas también. Porque por ahí me mencionaron, bueno, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Porque hoy están altas y esas tasas elevadas hacen que sea muy difícil para las empresas tomar crédito. Bueno, hay que ver si con esto se recompone un poco la demanda de pesos, que yo creo que sí, y si eso ocurre, entonces las tasas de interés van a bajar y, bueno, le van a dar un poco de oxígeno a las empresas, ¿no? Que es lo que estaría faltando, ¿no?
Entonces, ¿vos pensás que, como dice Caputo, un dólar en 1.500, hoy cotizó por debajo de ese valor, es un dólar viable para la economía en este momento, un dólar cómodo? Sí, o incluso un poco menos. Mirá, cuando Macri salió del cepo, el tipo de cambio expresaba valores de hoy y estuvo más o menos por un tiempo, si querés, entre comillas, en equilibrio o estable, alrededor de 1.350, 1.400. ¿No? Con lo cual es en los valores en los que anda jugando hoy, por ahí está un poquitito más arriba. Pero me parece un buen paralelismo porque, bueno, son las situaciones donde se genera un poquito más de certidumbre, ¿no? Ahí en ese momento Macri salía del cepo y había confianza, y acá, bueno, hay una oposición que quedó debilitada y quedó claro que el gobierno, que el oficialismo creció en poder y que va a tener un músculo político que le devuelve la gobernabilidad. Fíjate que el riesgo país bajó de 1.000 a 650 en un día. Bien. ¿No? Entonces, toda esa bajada que se hizo el riesgo país era el ruido y la incertidumbre política que había, porque 650 sigue siendo alto igual, ¿no? Bueno, para que siga bajando ahora tenés que seguir trabajando en las cuestiones económicas que hagan bajar el riesgo país, acumular reservas, que el Congreso avance con las reformas, que el nivel de actividad repunte un poco, pero sobre todo acumular reservas. Bien, ahora tenemos toda esta cuestión que vos estás mencionando que hacen a la macro, pero también nos preguntamos cuándo esta situación se va a volcar en la micro, porque la calle pudo haber expresado un voto de confianza, un voto susto, como recién hablábamos con Carlos Fara, pero estos sectores no la están pasando del todo bien en muchos casos, sin embargo respaldaron. ¿Y la micro para cuándo o de qué manera pensás que va a marcar esa mejora que tenés en la macro? Totalmente, ¿no? Digamos, esto no fue un cheque en blanco de, bueno, te estoy aguantando. Acá hubo mucho de voto susto también, como se mencionó. Entonces, yo creo que el gobierno es consciente de eso. Creo que quiero imaginar que hubo una autocrítica de que esto de por ahí de la arrogancia no dio tan buenos resultados y que ahora van a ir por un camino de más diálogo, de más negociación. Incluso me imagino que es alguna de las condiciones que Estados Unidos le exige al gobierno por el respaldo que están dando, que haya más consenso, más diálogo. Y eso es así, en el corto plazo, para la micro, lo que tenés y podés hacer es bajar las tasas de interés, ¿no? Que vuelvan a tener por lo menos un oxígeno con tasas de interés más bajas. Eso es lo que podés hacer en el corto. Y en el mediano, de vuelta, las reformas. Y si el gobierno negocia, genera consensos, hay posibilidad de hacer alguna reforma. No te digo muchas, porque hay que negociar y hay que hacer muchas cosas, pero alguna que muestre que el norte empieza a ser otro, ¿no? Y aunque no sea la reforma ideal, pero que sea mejor de lo que hay hoy, ya sea en materia laboral o en materia impositiva, y ojalá en las dos. Bien, Iván Kachanowski, muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego.